Me llamo Grace, tengo 29 años, y las infames nubes grises de Chicago parecían haberse reunido solo para mí ese día, aplastándome con un peso que se sentía personal. Trabajo como contable en una clínica médica privada. Siempre se me han dado bien los números, ingresos, gastos, balances, todo tiene un resultado claro y definitivo. Cuando sumas 2 y 2, obtienes 4, sin sorpresas. Pero he aprendido que las matemáticas de la vida no se parecen en nada a los cálculos sobre el papel, especialmente cuando ardes con el deseo de ser madre. Mis manos temblaban mientras estaba sentada en aquella fría silla metálica de la sala de espera del hospital, el olor penetrante del antiséptico llenándome las fosas nasales y provocándome náuseas. A mi lado estaba sentada una mujer joven, en sus brazos, envuelto en una manta rosa, dormía profundamente un bebé. Ella le acariciaba suavemente la mejilla, mirándolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Aparté la mirada. En ese momento habría dado todo lo que tenía por estar en su lugar, por sentir ese cansancio y esas noches sin dormir, cualquier cosa con tal de que mis brazos no estuvieran vacíos. Deseaba que el silencio ensordecedor de nuestra casa se rompiera con el sonido de un bebé. Llevo casada con Mark desde hace 4 años. Mark es agente inmobiliario, trabajador, carismático, le cae bien a todo el mundo, o eso creía. Llevábamos 2 años intentándolo. La decepción al final de cada mes, las lágrimas silenciosas que derramaba en el baño con el grifo abierto para que nadie pudiera oírlas. Mark siempre decía, tenemos tiempo, Grace, no hay prisa. Pero yo estaba cansada de esperar. Hoy estaba allí para obtener una respuesta definitiva. Mark no estaba conmigo. Al salir de casa esa mañana me dijo, tengo un cierre muy importante, cariño, no puedo perder esta venta, tú puedes con esto, y me dio un beso apresurado en la mejilla. Esa sensación de soledad era como una piedra pesada apoyada en el centro de mi pecho. Grace, llamó la enfermera. Me sobresalté y me levanté. Mis piernas apenas me sostenían mientras caminaba hacia el despacho del doctor Peterson. El doctor Peterson era un viejo conocido de la familia, un médico amable y paternal, pero cuando abrí la puerta y entré no vi su habitual bienvenida cálida. Estaba sentado en su escritorio, con las gafas en la punta de la nariz, mirando fijamente los expedientes frente a él. La expresión de su rostro al verme era menos la de un médico ante su paciente y más la de un hombre cargado de culpa. Siéntate, querida, dijo con la voz tensa. Me senté, aferrando con fuerza el bolso sobre mi regazo. ¿Cómo están los resultados, doctor Peterson?, pregunté, y mi voz salió más débil de lo que esperaba. ¿Hay alguna esperanza? El doctor Peterson respiró hondo, se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Evitó mirarme, fijando la vista en un cuadro de la pared. Grace, dijo despacio, he revisado tus pruebas una y otra vez, tus niveles hormonales, los resultados de la ecografía, médicamente no hay nada que te impida ser madre, todo parece normal. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí y dije emocionada. Entonces no hay ningún problema, podemos seguir intentándolo. El doctor Peterson negó con la cabeza, los hombros caídos. El problema no está en ti, querida, pero a veces la medicina solo puede resolver problemas del cuerpo, no puede resolver las otras ecuaciones de la vida. No entendí lo que quería decir. ¿Es Mark?, pregunté. ¿Hay algún problema con sus pruebas? Pero él siempre había pospuesto hacerse análisis. Decía que no era necesario. El doctor guardó silencio. Empezó a juguetear con un bolígrafo sobre el escritorio. Un silencio pesado y asfixiante llenó la habitación. Pude ver gotas de sudor formándose en la frente del doctor Peterson. Era como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Tenía la incomodidad de un hombre atrapado entre su ética profesional y su conciencia. De repente empujó la silla hacia atrás y se levantó. Tengo la garganta seca, dijo con la voz temblorosa, voy a buscar agua y también tengo que entregar un expediente a la enfermera, estaré fuera 2 minutos. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo y no se giró para mirarme. Habló de espaldas, mi pantalla del ordenador sigue encendida, cosas de la edad supongo, a veces olvido apagarla. Tú eres contable, se te da bien leer listas de números, quizá quieras echar un vistazo a la pantalla hasta que vuelva. Y se fue,
cerrando la puerta suavemente tras él. Me quedé sola en la habitación, con el corazón retumbándome en los oídos. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué me dejaba sola con su ordenador? La curiosidad pudo más que el miedo. Me levanté despacio, las piernas me temblaban, pero una fuerza invisible me empujaba hacia el escritorio. Rodeé la mesa y me planté frente a la silla de cuero negro. La luz brillante de la pantalla iluminó mi rostro. El sistema de historiales médicos del hospital estaba abierto. Mis ojos recorrieron las líneas, términos médicos complejos, fechas, códigos, y entonces vi el nombre. El nombre escrito en el centro de la pantalla, en la sección de nombre del paciente, me clavó al suelo. Chloe Miller. Se me cortó la respiración. Ese nombre no me era desconocido. Era el nombre de la exprometida de Mark, la que él me dijo que había muerto en un horrible accidente de coche hacía 5 años, la mujer cuyo recuerdo lo volvía melancólico en ciertos días del año, la mujer cuyo nombre a veces murmuraba llorando mientras dormía diciendo no pude protegerla. Pero allí estaba, en un registro hospitalario. La fecha era la de ese mismo día. Mis ojos bajaron por la línea y en ese instante el aire desapareció de la habitación. Mis pulmones quedaron vacíos. Estado, seguimiento de embarazo, semana 29. Información del cónyuge, Mark. Su apellido era el mismo que el mío, el apellido de mi marido. Contacto, número de móvil de Mark. Tuve que agarrarme al escritorio para no desplomarme. El mundo empezó a girar a mi alrededor. Un sabor amargo subió de mi estómago a la garganta. Chloe Miller estaba viva. Chloe Miller estaba embarazada. Y el padre del bebé era mi marido, Mark. Mi cerebro se negaba a procesar esa información. No, susurré a la habitación vacía. Está muerta, eso me dijo Mark, lloró. Una mentira. Esto es un error. Alcancé el ratón pensando que podía tratarse de una confusión de identidad, pero conocía ese número de memoria. Era el número del hombre que me había besado esa mañana y se había ido diciendo tengo un gran cierre. Miré los detalles en la pantalla. Última cita, ayer. En la sección de notas, una breve anotación del médico. El futuro padre desea estar presente en el parto. El desarrollo fetal es normal. Mientras yo estaba allí, en esa habitación fría, devastada porque mis brazos seguirían vacíos, mi marido estaba viviendo la emoción de un bebé creciendo en el vientre de la mujer que me dijo que estaba muerta. El ajetreado trabajo de Mark, sus viajes fuera de la ciudad, sus reuniones nocturnas, todo eran mentiras. La almohada en la que había dormido durante años, la mesa que compartíamos, los sueños que había construido, todo estaba edificado sobre una mentira gigantesca. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, pero esta vez no eran de tristeza, eran pura rabia, una rabia que ardía como fuego. Al oír girar el pomo de la puerta me aparté rápidamente y volví a mi asiento. El doctor Peterson entró, no me miró a la cara, se sentó y apagó la pantalla del ordenador. El dispensador de agua está estropeado, dijo, con la voz aún tensa. Luego levantó la vista y vio la devastación en mis ojos. Supo que lo había entendido. Grace, dijo, a veces la vida nos pone pruebas que nunca esperamos, pruebas más duras que cualquier resultado de laboratorio. Cogí mi bolso, no pude decir ni una palabra, tenía un nudo enorme en la garganta y sentía que si hablaba gritaría. Solo asentí y salí del despacho. Al entrar en el pasillo, la madre del bebé envuelto en la manta rosa ya no estaba. El hospital parecía ahora más frío, más oscuro. Saqué el teléfono, nuestra foto de boda era el salvapantallas, qué felices parecíamos, qué inocente era yo. Quise aplastar esa imagen con el pulgar, pero no lo hice. Respiré hondo, el aire me llenó los pulmones como cuchillas. Mark me había engañado, me había convertido en una necia. Mientras yo creía estar luchando contra el fantasma de un pasado muerto, en realidad vivía dentro de una mentira viva. Pero Grace no había terminado. Al salir de la clínica, bajando las escaleras, el sonido de cosas rompiéndose dentro de mí resonaba, pero con cada pedazo hecho añicos ocupaba su lugar una determinación más dura y afilada. No iba a llorar, al menos no ahora. Primero necesitaba ver la verdad en toda su crudeza. Aceleré el paso hacia el aparcamiento. ¿Dónde estaba ella?
Esa mujer que Mark decía que estaba muerta, ese bebé, ese vientre. Abrí la puerta del coche, me senté al volante y me miré en el espejo. La mujer con el deseo puro de un hijo en los ojos había desaparecido. En su lugar había una mujer furiosa preparándose para resurgir de las cenizas de la traición. Giré la llave y junto con el sonido del motor tomé mi decisión. No iba a volver a casa, no iba a llamar a Mark para exigirle explicaciones. Todavía no. Primero encontraría a esa mujer, Chloe Miller, y vería con mis propios ojos la segunda vida que mi marido había construido. Esta historia no iba a terminar aquí, de hecho, todo acababa de empezar. Si confías en la persona más cercana a ti, escucha con atención lo que viví, porque a veces la verdad puede ser más impactante que la pesadilla más aterradora. Después de salir del hospital conduje sin rumbo durante un rato por el asfalto gris de Chicago sin saber a dónde iba. Apagué la radio, no quería oír nada más que el zumbido monótono del motor, solo la voz de Mark resonaba en mi mente, esa voz temblorosa, dolorida, magistralmente orquestada. Durante 4 años completos, 4 años enteros, había vivido a la sombra de un fantasma que nunca había existido. Al detenerme en un semáforo en rojo mi mirada cayó sobre el asiento del copiloto vacío y recordé el momento en que Mark se sentó allí y me contó la noche del accidente como si hubiera sido ayer. Era una noche lluviosa, había detenido el coche con la cabeza entre las manos y me dijo, estaba lloviendo, Grace, igual que esta noche, la visibilidad era nula, cuando vi las luces del camión ya era demasiado tarde, giré el volante pero el grito de Chloe aún resuena en mis oídos, no pude sacarla del coche, las llamas, esas llamas también quemaron mi vida. Aquella noche lo abracé dejándolo llorar sobre mi pecho y mientras le acariciaba el pelo pensaba qué hombre tan leal, como sigue amando a la mujer que perdió. Había consolado a mi propio marido mientras lloraba a su exprometida, qué tonta fui. Esas lágrimas, esos temblores, esos relatos tan detallados, todo era una actuación. Cuando llegué a casa ya estaba oscureciendo. Nuestro encantador apartamento en Lincoln Park parecía una fortaleza de paz desde fuera, geranios en el balcón, cortinas de encaje en las ventanas, todo se veía tan normal y perfecto que me daba náuseas. Mi mano tembló al meter la llave en la cerradura, ese clic familiar ya no señalaba la apertura de la puerta de mi hogar sino la de una caja de mentiras. Entré. La casa estaba en silencio. La gabardina beige de Mark colgaba del perchero y junto a ella mi paraguas. Parecían tan compatibles como nosotros, la pareja ejemplar, decían los vecinos. Mark es todo un caballero, Grace es toda una dama. Nadie sabía la frialdad que había tras esas paredes, mi anhelo de un hijo y el falso duelo de Mark. Fui al salón, dejé el bolso en el sofá y miré la estantería superior de la biblioteca, la que Mark llamaba el rincón de Chloe. Allí solía ver una foto borrosa en blanco y negro, la silueta de una mujer caminando por una playa, de espaldas. Mark decía, no puedo soportar mirar su cara, esta foto es suficiente. Ahora entendí que probablemente era una imagen cualquiera descargada de internet. No podía poner una foto del rostro de Chloe porque existía la posibilidad de que nos cruzáramos con ella en algún sitio. Chicago es grande pero no tanto. Me quedé frente a la estantería con la vista fija en esa foto y recordé el famoso aniversario de Mark. Cada año en noviembre, en la fecha en la que afirmaba que ocurrió el accidente, decía, hoy es un día muy duro para mí, Grace, no puedo respirar, necesito estar solo, ir al cementerio y salir de casa. A veces no volvía en toda la noche, pasé la noche en su tumba, decía, y cuando regresaba al día siguiente con los ojos hinchados yo le preparaba sopa caliente y le daba una manta. Resultó que esas fechas eran sus días especiales con Chloe, quizá el día en que se conocieron o alguna otra fecha importante para ellos. No pasaba la noche en un cementerio, iba a ver a la otra mujer, a Chloe. Mi marido había usado mi compasión y mi comprensión para camuflar la vida que llevaba con otra mujer. Entré en el dormitorio, la cama estaba perfectamente hecha. A Mark le gustaba el orden, había compartimentado su vida de esa misma manera. En un cajón estaba yo, la esposa obediente y comprensiva que quería un hijo. En el otro estaba Chloe, la pasión del pasado, ahora embarazada, y esos cajones nunca se mezclaban. Abrí el cajón de la mesilla de noche, los relojes de Mark, los gemelos y al fondo, esa pequeña caja de madera sin cerrar pero siempre con un aura especial. Siempre decía que allí guardaba lo único que quedaba de Chloe, un colgante quemado.
Esto es lo único que pude encontrar entre las cenizas, decía con los ojos llenos de lágrimas. Cogí la caja y levanté la tapa. Dentro había un colgante de plata ennegrecida con forma de mariposa. Durante años había mirado ese collar y sentido lástima por una mujer que murió joven, pero ahora, al observarlo de cerca, vi el pequeño sello en la parte trasera, un sello de marca. Esa marca pertenecía a una tienda de bisutería barata que solo se había hecho popular el año pasado. No podía provenir de un incendio de hacía 5 años. Ese collar no era antiguo. Las marcas de quemado probablemente eran un intento torpe de envejecimiento hecho a toda prisa con un mechero. Apreté el metal en mi mano, se calentó en mi palma. Esa falsa prueba resumía toda la fabricación de Mark. El dolor que me había mostrado no era más que una pieza barata comprada en un puesto de centro comercial con unas marcas raspadas encima. En ese momento, cada instante de nuestro matrimonio pasó ante mis ojos, la sombra que caía sobre su rostro cada vez que salía el tema de los hijos, sus palabras, no puedo volver a pasar por el miedo a perder, ¿y si le pasa algo a nuestro hijo? Resultó que su miedo no era a la pérdida, su miedo era no poder gestionar 2 familias al mismo tiempo. Ya iba a tener un hijo. Quizá el embarazo de Chloe estaba planeado y Mark utilizaba la carta del trauma para reprimir mi deseo de ser madre. Fui al baño y me miré al espejo, mi rostro pálido, mis ojos hundidos. Yo era la que cargaba con el peso de ese matrimonio, la que lloraba, cedía y sostenía todo, pero la persona a la que se lloraba nunca había muerto. Mis ojos se posaron en el cepillo de dientes de Mark, el de mango azul, junto al mío rosa, se veían tan inocentes, uno al lado del otro. Extendí la mano de inmediato, cogí el cepillo de Mark y lo tiré a la papelera con rabia. Ese pequeño acto insignificante me dio una extraña sensación de poder. Ya no iba a hacer de víctima en esa casa. Entre esas cosas y a la sombra de esos recuerdos regresé al salón y me senté en el sofá. Afuera estaba completamente oscuro, pero no encendí las luces. Mark llegaría pronto a casa y volvería a ponerse la máscara de marido cansado y sacrificado. Estoy agotado, Grace, el mercado está fatal, diría. Quizá vendría después de acariciar el vientre de Chloe con el olor de otro hogar encima. Alcancé mi bolso y repetí en mi mente el número de teléfono que había visto en el despacho del Dr. Peterson. Mark no tenía un contacto guardado como Chloe, pero recordé al fontanero Ken, el fontanero al que llamaba con frecuencia, sus salidas nocturnas al balcón diciendo que a Ken se le había reventado otra tubería en una obra. Saqué el móvil. Tenía que hacer un movimiento que confirmara la sospecha en mi mente, no llamar al número de Mark, no, todavía no. Quería verle la cara cuando llegara a casa y ver la fealdad bajo esa máscara. Oí una llave girar en la cerradura, mi corazón empezó a golpearme las costillas. Ese sonido metálico familiar ya no era el de una llegada a casa sino una declaración de guerra. Respiré hondo y me puse una expresión falsa, igual que Mark había hecho conmigo durante años, pero esta vez no era compasión, era una calma helada. La puerta se abrió y la luz amarilla de la lámpara del salón me apuñaló los ojos. Mark estaba en la puerta con las llaves en la mano y esa expresión habitual de marido cansado pero cariñoso en el rostro. Sus labios se movieron, dijo algo, pero me zumbaban los oídos. Una sola imagen se me quedó clavada en la mente como grabada a fuego, la fría pantalla azul del ordenador del hospital, nombre del paciente, Chloe Miller, semana gestacional 29, información del cónyuge, Mark. Esas palabras girando en mi cerebro ahogaban la voz de Mark preguntando: Grace, ¿estás bien, cariño? Un shock profundo me entumeció todo el cuerpo. Sentía hormigueo en las yemas de los dedos. El hombre frente a mí era el hombre con el que había compartido almohada durante 4 años, cuyo olor conocía de memoria, para quien preparaba el desayuno cada mañana, pero también era el marido de una mujer embarazada de 7 meses cuyo nombre estaba en esa pantalla. Mark se quitó los zapatos y caminó hacia mí. Cada paso sonaba amortiguado sobre la alfombra, y cuando se sentó a mi lado el cojín del sofá se hundió bajo su peso. Ese hundimiento se sintió como el colapso de mi mundo. Estás blanca como una sábana, dijo extendiendo la mano para tocarme la frente. ¿Estás enferma? Quise apartarle la mano y gritarle con todas mis fuerzas. Quise preguntarle si tenía otra esposa y lanzarle la verdad a la cara, pero no pude, tenía la lengua pegada al paladar. Bajo el efecto del shock solo lo miré con los ojos vacíos. Asentí como pude y mi voz salió ronca y débil. Me duele mucho.
La expresión de preocupación en el rostro de Mark era tan realista que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Lo había visto mal? ¿Tal vez era una coincidencia de nombres? Pero no, el número de teléfono estaba allí. Ese número era el del móvil que Mark llevaba ahora mismo en el bolsillo y esa designación de cónyuge. Esto no era solo una aventura, era una vida planificada, llena de formalidad y seriedad. ¿Fuiste hoy al médico?, preguntó Mark mientras se quitaba la chaqueta. Su voz era casual, pero capté un destello de ansiedad en sus ojos durante una fracción de segundo. Sin apartar la mirada de él dije que sí. Mark se detuvo, sus manos desabrochando la camisa quedaron suspendidas en el aire y dijo conteniendo el aliento: ¿Qué dijo el doctor Peterson? Verlo así me daba náuseas. Lo que le preocupaba no era mi salud ni si tendríamos un hijo. Le preocupaba si su secreto había salido a la luz. Negativo, dije con una voz helada, no ha pasado otra vez. No vamos a tener un hijo. Los hombros de Mark se relajaron y soltó el aire que contenía con fuerza. No pudo ocultar la expresión de alivio que se extendió por su cara. Es lo mejor, mi amor, dijo añadiendo una tristeza falsa a su voz. Solo significa que no es el momento. Nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Nos tenemos el uno al otro. Y sin embargo ya había vaciado el concepto de nosotros y había construido otro nosotros. En ese momento, las historias matutinas de Mark durante años desfilaron por mi mente como una película: los viajes a la tumba de Chloe, las depresiones en los aniversarios del accidente, hablar dormido por la noche, todo era una ficción diabólica tejida para ocultar a esa mujer y a su hijo no nacido. Chloe no había muerto. Chloe estaba embarazada y Mark gestionaba magistralmente dos vidas paralelas. Me levanté con las piernas temblorosas. Respirar en la misma habitación que él era como inhalar gas tóxico. Me voy a dormir, dije. No vas a comer algo, debes de tener hambre, dijo él a mi espalda. Sin responder entré en el dormitorio y cerré la puerta. Apoyé la espalda contra ella y me dejé caer al suelo. En esa habitación a oscuras, aquella pantalla volvió a aparecer ante mis ojos. Chloe Miller, semana 29. 7 meses. Durante 7 meses, mientras Mark estaba a mi lado interpretando el papel de esposo, fingiendo que anhelaba un hijo, él estaba viviendo la emoción de la paternidad en otro lugar. Quizá miraba fotos de ecografías, pintaba una habitación para el bebé, pensaba en nombres. ¿Qué pasaba por su mente mientras veía mi decepción mensual, mis lágrimas? ¿Sentía lástima o se reía por dentro? Me tapé la boca, contuve un sollozo. No iba a llorar. No iba a derramar ni una sola lágrima por ese hombre, por esa mentira. Mi shock fue cediendo lentamente a una ira fría y afilada. Saqué el teléfono, la luz de la pantalla me golpeó la cara. Con los dedos temblorosos abrí el buscador y tecleé ese nombre. Chloe Miller. Miles de resultados. Pero yo buscaba a la que vivía en Chicago. Recordé el barrio por el recibo del supermercado que encontré en la chaqueta de Mark. Pilsen. Abrí el mapa y miré las calles alrededor de esa tienda, calles estrechas y corrientes, casas adosadas. Chloe estaba en algún punto de allí, una mujer muy embarazada esperando a que su marido volviera del trabajo. ¿Lo sabía? ¿Sabía que Mark estaba casado, o era una víctima como yo? ¿Qué le habría contado Mark? ¿Que estaba divorciado o que viajaba mucho por trabajo? Cogí mi almohada y me senté en el borde de la cama. Miré la almohada de Mark y pensé en los planes girando dentro de la cabeza del hombre que dormía sobre ella. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía sostener a dos mujeres, dos vidas, mentiras tan enormes? El pomo de la puerta bajó lentamente. No estaba cerrada con llave, pero Mark no entró. Grace, susurró desde el otro lado, ¿necesitas algo? No respondí. Me hice la muerta, igual que él había hecho con Chloe. Buenas noches, dijo, y sus pasos se alejaron. Se encendió el sonido del televisor en el salón. La rutina siguió. Pero para mí, la vida había terminado en el momento en que salí de aquella habitación del hospital. Había empezado una pesadilla completamente distinta. La palabra cónyuge en esa pantalla era el certificado de defunción de mi matrimonio. Tenía que esperar a la mañana. Cuando saliera el sol, iría a la dirección de ese recibo del supermercado. Recorrería ese barrio calle por calle. Si hacía falta, iría puerta por puerta. Encontraría a Chloe Miller.
Vería esa barriga con mis propios ojos. Quería ver las mentiras de Mark en carne y hueso, plantadas justo delante de mí. Solo entonces podría decidir qué hacer. Me tumbé en la cama, pero no cerré los ojos. Mientras observaba las sombras en el techo, la mujer ingenua y frágil que llevaba dentro fue mudando la piel poco a poco. Ya no era más que una detective implacable, hambrienta de verdad. Y sería yo, no Mark, quien escribiría al final de esta historia. Cuando la primera luz de la mañana se filtró por las cortinas translúcidas de nuestro dormitorio, Mark dormía profundamente a mi lado. Su pecho subía y bajaba con un ritmo regular. Dormía con esa expresión inocente y despreocupada en la cara. Esa imagen, que antes me traía paz, ahora me revolvía el estómago. Me levanté despacio. Cada movimiento estaba calculado. Caminé de puntillas para que los muelles de la cama no chirriaran, para que el suelo de madera no hiciera ruido. Fui al baño, me eché agua fría en la cara y miré mi reflejo en el espejo. Tenía ojeras oscuras por la falta de sueño, pero mi mirada tenía una claridad extraña, helada. Esa ya no era la Grace triste que lloraba. Era una cazadora. Me vestí con ropa sencilla y discreta, pantalón negro, blusa blanca, y me recogí el pelo en una coleta tirante. Metí en el bolso mi libreta, un bolígrafo y las gafas de pasta que a veces usaba en el trabajo. Mark seguía durmiendo cuando salí de casa. En la mesa de la cocina dejé una nota que decía: tuve que salir temprano, el trabajo está una locura. Fue la primera mentira que le dije, y no sería la última. Cuando me senté en el coche, agarré el volante con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron blancos. Introduje en el GPS la dirección del recibo del supermercado. El camino hacia Pilsen estaba atascado por el tráfico de la mañana. Cada vez que me detenía, ensayaba escenarios en mi cabeza. ¿Y si no está en casa? ¿Y si Mark está allí? Cuando llegué a Pilsen, me encontré con un mundo muy distinto al Lincoln Park donde yo vivía. Calles empinadas, casas adosadas pegadas unas a otras, niños corriendo. Era más ruidoso, más caótico, pero más vivo. Aparqué el coche un poco más abajo de la tienda. Ese era el lugar del recibo, la Esperanza Market. Era una pequeña bodega de barrio. Entré. El olor intenso a queso curado y pan recién hecho me llenó la nariz. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad, con barriga, leía el periódico. Compré una botella de agua y me acerqué a pagar. Tenía el corazón en la garganta, pero intenté mantener la voz firme. Que tenga buen día, dije, tendiéndole el dinero. Estoy buscando a un conocido por aquí. Quizá lo conozca. Mark, el agente inmobiliario. El hombre se quedó quieto mientras guardaba el dinero en la caja y me miró por encima de las gafas. ¿Qué Mark? ¿Te refieres a Mark del edificio amarillo? Sí, dije, jugándomela, creo que su esposa está embarazada. La cara del hombre se iluminó. Ah, Mark, claro que lo conozco, el marido de Chloe. Viven en ese edificio de apartamentos amarillo de enfrente, tercer piso, dijo, y señaló el edificio al otro lado de la calle, con la pintura vieja desconchada. Luego bajó la voz y se inclinó sobre el mostrador como si compartiera un secreto. Es un verdadero caballero. El pobre ha pasado por mucho. Fruncí el ceño. Ah, sí. ¿Por qué? El dueño de la tienda negó con la cabeza. Su exesposa le hizo la vida imposible, señora. Esa mujer convirtió su vida en una pesadilla. Sufrió muchísimo para conseguir el divorcio. Ella armaba problemas todo el tiempo. Hacía amenazas. Mark todavía tiene miedo a veces de que aparezca. Por eso mantenemos la dirección y todo en privado. Se me heló la sangre. Estaba escuchando una historia escrita por mi propio marido, una historia que me convertía en la monstruo. Yo no era una difunta, yo era la ex esposa malvada que le hizo la vida imposible, la que él tuvo que luchar para divorciarse. Mark no solo había ocultado a Chloe de mí. Me había pintado como una villana ante Chloe. En la historia de mi propio marido, yo era la mala. Gracias, logré decir. Cogí el agua y me obligué a salir. Respiré aire fresco, pero mi ira no bajó, al contrario, creció como un fuego desatado. Miré el edificio amarillo.
En el balcón del tercer piso había ropa tendida, ropita de bebé, bodys diminutos, calcetines moviéndose con el viento. En ese momento, se abrió la puerta del balcón y salió una mujer. Chloe, la mujer de las fotos que Mark mantenía escondidas. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y un vestido amplio de embarazada. La barriga era muy visible. Se llevó una mano a la zona lumbar y se inclinó con dificultad. Sacó una prenda de la cesta y la colgó en la cuerda. Tenía una expresión cansada pero tranquila. Verla ahí, en persona, me golpeó con toda la fuerza de la realidad. No era un fantasma. No era una rival. Era otra mujer engañada. Volví al coche. ¿Qué iba a hacer ahora? Si iba a su puerta y gritaba, «Soy la esposa de este hombre», ¿qué pasaría? Estaba embarazada. Podía desmayarse. Podía ocurrirle algo al bebé. Mark usaría eso para hacerme culpable. No. Tenía que ser más lista. Tenía que entrar en esa casa. Tenía que tocar esa vida, ver las mentiras de Mark con mis propios ojos. Mis ojos cayeron en mi bolsa de trabajo del asiento trasero. Dentro llevaba folletos promocionales de la empresa y formularios de encuestas. Se me ocurrió una idea y una sonrisa amarga se me formó en los labios. Saqué del bolso mis gafas de pasta y me las puse. Tomé la libreta en la mano. En una tienda de bebés cercana compré una mantita de bebé de textura suave que vi en el escaparate y pedí que la envolvieran para regalo. Yo ya no era Grace. Era una investigadora de mercado de una empresa de productos para bebés. Respiré hondo, salí del coche y caminé hacia la puerta del edificio amarillo. El edificio olía a humedad y aceite frito. Subí las escaleras y con cada peldaño el corazón me latía un poco más rápido. Primer piso, segundo piso y tercer piso. Me detuve frente a una puerta de acero marrón. En el felpudo ponía, «Bienvenidos». ¡Qué ironía! Toqué el timbre. Oí el sonido de unas zapatillas desde dentro. Alguien miró por la mirilla. Luego escuché girar la cerradura. La puerta se abrió despacio. Chloe estaba frente a mí. De cerca parecía más joven, más inocente. Tenía los ojos hinchados, pero la mirada era suave. Se sorprendió al verme. «Sí», dijo con educación. Me aclaré la garganta y le di a mi voz el tono más profesional. «Hola», dije sonriendo, «perdona que moleste. Soy de una empresa de productos para bebés. Estamos realizando un estudio de mercado con futuras madres de su zona. Tenemos pequeños regalos para las participantes». Levanté ligeramente el paquete envuelto. La desconfianza en la cara de Chloe desapareció al instante y la sustituyó una sonrisa emocionada. Su mano fue, sin querer, a su barriga. «Ah, sí», dijo, «qué amable». «Solo son unas preguntas, puede responderlas en la puerta», dije, aunque en realidad esperaba que me invitara a pasar. Chloe abrió la puerta del todo. «Ay, no diga eso, por favor», entré. Me estaba preparando una infusión y ya estaba a punto de empezar a hablarle a las paredes de la soledad. «Mi marido está en el trabajo». Se apartó para dejarme pasar. Esa frase, «mi marido está en el trabajo», me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi marido también era su marido. Al cruzar el umbral, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Estaba entrando en el otro hogar de mi marido, su reino prohibido. Mientras me quitaba los zapatos, vi colgada en el perchero una gabardina beige familiar. La gabardina de Mark, idéntica a la que había en mi casa. Así que había comprado dos, una allí y otra aquí. Ese detalle volvió a demostrar lo diabólico del plan. «Bienvenida», dijo la mujer, «me llamo Chloe», y me extendió la mano. Se la estreché. Su mano estaba cálida y suave. «Encantada», dije mirándola a los ojos. La mentira me salió sin que me temblara la voz. «Soy Emily». «Pasa al salón», dijo Chloe señalando la habitación luminosa al final del pasillo. Cuando crucé y entré, incluso la suavidad de la alfombra bajo mis pies me recordó a mi propia casa. Pero la semejanza no se limitaba al suelo. La distribución del salón, la colocación de los muebles, hasta el ángulo del televisor reflejaban el gusto meticuloso de Mark.
Esto no era el piso barato de una amante. Esto era el otro hogar de mi marido. Mis ojos recorrieron sin querer las paredes, las estanterías, y entonces vi los marcos de fotos sobre el mueble del televisor. Se me cortó la respiración. En el marco de delante, Mark y Chloe sonreían, con las cabezas juntas. Detrás, un mar azul brillante. Mark llevaba la camisa de lino azul que yo le había metido en la maleta el verano pasado cuando dijo que tenía una conferencia de ventas en Miami. En esa foto se veía tan feliz, tan en paz, que no quedaba rastro del hombre triste que vivía a la sombra de un pasado oscuro que fingía ser conmigo. La luz de sus ojos era real. Tú y tu marido hacéis una pareja preciosa, dije, sorprendida de que mi voz no temblara, tragándome el nudo de la garganta, os veis muy felices. Chloe sonrió y miró la foto, con la mano en su barriga. Gracias. Esa la hicimos en nuestra luna de miel. A Mark no le gusta mucho hacerse fotos, pero ese día hizo una excepción por mí. Luna de miel. Se me aflojaron las piernas y tuve que dejarme caer en el sillón más cercano. Cuando nos casamos, Mark me había dicho, el trabajo está fatal, Grace, no podemos irnos de viaje ahora, tenemos deudas, ya lo compensaremos más adelante. Ese más adelante nunca llegó. Resultó que había usado esas vacaciones, ese presupuesto y ese tiempo aquí, con esta mujer. Chloe fue a la cocina. Déjame traerte esa infusión. A mi marido también le encanta. La tomamos juntos por las noches. Mientras ella estaba en la cocina, seguí escaneando la habitación como una detective examinando la escena de un crimen. Un libro en la mesa de centro me llamó la atención. Abrí la tapa. En la primera página había una nota escrita a mano. Para mi querido marido, mi héroe Mark. Con amor, Chloe. Cerré el libro y lo dejé en su sitio. Sentía los dedos ardiendo. Entonces vi un cardigan gris tirado sobre el brazo de un sillón. Lo reconocí. Yo se lo había comprado a Mark de regalo hacía 2 años. Una semana después se quejó. Creo que lo dejé en la oficina, no lo encuentro, igual se lo llevó la limpieza. El cardigan que yo creía perdido estaba ahora en el sillón de otra mujer, impregnado de su olor. Chloe volvió con una bandeja. El tintineo de los vasos rompió el silencio. Me puso la taza delante y se sentó en el sillón de enfrente, junto a ese cardigan gris. ¿A qué se dedica tu marido?, pregunté sacando la libreta y fingiendo que escribía, sin apartar los ojos de su cara. Es agente inmobiliario, dijo con orgullo. Trabaja muchísimo, día y noche, siempre de aquí para allá. A veces tiene cierres fuera de la ciudad y se va durante días. Pero no pasa nada, lo hace por nosotros, por el futuro de nuestro bebé. Los días que Mark me decía que estaba de viaje de trabajo los pasaba aquí. Las noches que me decía que trabajaba hasta tarde las pasaba bebiendo infusiones con Chloe en ese sofá. ¿No es duro?, pregunté, apoyando el bolígrafo sobre la libreta, estar sola durante el embarazo. Chloe suspiró hondo y una sombra triste le cruzó el rostro. Claro que es duro, pero tengo que apoyar a Mark. Quiero que encuentre paz después de la pesadilla que vivió con su exesposa. El bolígrafo se me quedó congelado en la mano. Su exesposa. Sí, dijo Chloe bajando la voz como si contara un secreto. Ella lo destrozó. Tenía problemas psicológicos. Se obsesionó con Mark. El divorcio fue muy difícil. Esa mujer causaba problemas todo el tiempo. Hacía amenazas. Mark todavía tiene miedo a veces de que aparezca. Por eso mantenemos nuestra dirección y todo en privado. Se me heló la sangre. Estaba escuchando un relato construido por mi propio marido, uno que me convertía en un monstruo, en una loca obsesiva. Mientras yo intentaba ser su compañera, su confidente, él me había puesto el papel de villana. No solo me había sido infiel, había deformado mi identidad, mi honor, mi propia existencia, y lo había usado como escudo. Ya veo, fue lo único que pude decir. Mi voz sonó helada, pero Chloe lo atribuyó a mi profesionalidad. Entonces, ¿cómo van los preparativos del cuarto del bebé? Parte de nuestro estudio tiene que ver con preferencias. Ay, claro, es mi habitación favorita, dijo Chloe iluminándose de nuevo. Se levantó con dificultad. Ven, te lo enseño.
Fuimos a la habitación del final del pasillo. Al abrir la puerta me golpeó el olor a pintura fresca y muebles nuevos. Parecía sacado de una revista. Las paredes estaban pintadas de azul muy pálido. Junto a la ventana había una cuna blanca de madera. Encima colgaba un móvil con nubecitas y estrellas. Pero el detalle que de verdad me rompió fue la mecedora en la esquina. Conocía esa silla. El mes pasado había visto un cargo grande en el extracto de la tarjeta de Mark. Cuando le pregunté, dijo, compramos sillas nuevas para la sala de espera de la oficina, para la comodidad de los clientes. Esa silla no era para la oficina. Era para que Chloe estuviera cómoda mientras amamantaba a su bebé. Me acerqué a la cuna. Dentro había una manta doblada con cuidado. Chloe se colocó a mi lado y apoyó la mano en el borde de la cuna. Su papá montó la cuna, dijo sonriendo, se tiró horas con ella, si faltaba un solo tornillo, habría puesto el mundo patas arriba. Quiere que todo sea perfecto para su hijo. El mismo hombre que me decía que no era el momento después de una cita médica, el mismo hombre que en casa era incapaz de cambiar una bombilla, aquí se había convertido en un carpintero experto, por su hijo. La puerta del armario estaba entreabierta y mis ojos se fueron allí. Dentro, bodys y pijamitas diminutas colgaban alineados en perchas, y en el estante de abajo había unas zapatillas de hombre, las mismas que Mark llevaba en casa, de cuadros azul marino. En ese instante la traición dejó de ser solo emocional. Aquello era una operación sistemática y planificada. Para que sus dos vidas no se mezclaran, Mark había comprado dos de todo. 2 gabardinas, 2 pares de zapatillas, 2 vidas. No era un invitado en esa casa. No era un fugitivo allí. Esa también era su casa. Chloe era su esposa. El bebé era su hijo. Y yo era solo la otra mujer a la que visitaba por las noches, a la que dormía con mentiras. Miré las letras de madera colgadas en la pared, sobre la cama, L.E.O. El bebé se llamaría Leo. Había robado nuestras esperanzas y se las había entregado a esa habitación, a ese bebé. ¿Puedo tomar un poco de agua?, pregunté. Ya no me quedaban fuerzas ni para mantenerme en pie. Las náuseas se habían vuelto insoportables. Ahora mismo, dijo Chloe y salió de la habitación. Me quedé sola en el cuarto del bebé, de pie junto a la cuna que Mark había montado, al lado de la silla que él había comprado. La presencia de Mark era tan palpable que sentía como si estuviera detrás de mí, respirándome en la nuca. Ese hombre no era solo un mentiroso. Era un ladrón emocional. Me había robado mis años, mi juventud, mis sueños de ser madre, y los había invertido en esa casa. Cuando Chloe volvió con un vaso de agua intenté recomponer mi cara. Me lo bebí de un trago. Muchas gracias, dije, y al dejar el vaso en la mesa añadí, tengo que irme. Has sido de gran ayuda. Nos vemos, dijo Chloe con sinceridad mientras me acompañaba a la puerta, vuelve después del parto, puedes conocer al bebé Leo. Esa invitación fue el golpe final. Al salir, miré por última vez esa gabardina beige en la entrada. Esa gabardina era la piel del hombre que vivía en mi casa, pero el hombre que había dentro era un desconocido. Cuando bajé del edificio, las piernas apenas me sostenían. Al entrar en el coche y cerrar la puerta me derrumbé sobre el volante, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En su lugar se asentó una decisión fría, afilada como una navaja. Mark volvería a casa esa noche. Se pondría otra vez esa máscara de cansancio. Pero esta vez no encontraría a la Grace enamorada y crédula. Esta vez habría una mujer que sabía de la cuna que él había montado, de las mentiras que había contado y de la esperanza que estaba esperando en otro hogar. Y esa mujer había jurado terminar con el juego. Los 3 días siguientes fueron los 3 días más largos y silenciosos de mi vida. En esa casa, en las habitaciones donde Mark respiraba, respirar el mismo aire que él era como inhalar cristales. Cada vez que le miraba la cara, cada vez que me llamaba cariño, cada vez que me acariciaba el pelo, el estómago se me revolvía y tenía que luchar contra las ganas de vomitar. Era hora de bajar el telón de esta obra. A la mañana siguiente de que Mark se fuera a trabajar, me preparé. Esta vez no llevaba la ropa sencilla de la investigadora Emily. Llevaba mi propia ropa, la armadura de Grace.
Y metí una sola cosa en el bolso: nuestro certificado de matrimonio, con tapa roja y letras doradas en relieve. Cuando llegué a Pilsen, el cielo estaba gris. El peso de una lluvia inminente colgaba sobre la ciudad. Me planté frente al edificio amarillo. Me bajé del coche. Esta vez mis pasos no temblaban, eran firmes y decididos. Me latía el corazón contra las costillas mientras subía las escaleras, pero no era por miedo, era por el peso de la verdad. Toqué el timbre. Cuando se abrió la puerta, Chloe estaba allí. Llevaba otra vez ese vestido amplio, el pelo en un moño despeinado, y en su cara apareció una sorpresa genuina al verme. «Oh, Emily», dijo sonriendo, «¿se te olvidó algo o hay más preguntas para la encuesta?» La miré a los ojos, esos ojos marrones, confiados. Por un instante, la rabia dentro de mí luchó con la compasión, pero no había tiempo que perder. Esa mentira no podía seguir ni un segundo más. «¿Puedo pasar, Chloe?», pregunté. La frialdad de mi voz le congeló la sonrisa en la cara. «Claro, por favor», dijo apartándose. Fuimos al salón. Me senté en ese sofá familiar donde estaba el cardigan de Mark. Chloe se sentó frente a mí, juntó las manos sobre su barriga, estaba inquieta. «¿Pasa algo?», preguntó. «¿Es algo de la empresa?». Abrí el bolso, saqué el certificado rojo y lo dejé sobre la mesa de centro, justo delante de ella. «Mi nombre no es Emily», dije sin apartar los ojos de ella, «me llamo Grace». Chloe frunció el ceño, sopesó el nombre en su mente. Luego se le dilataron las pupilas, se le fue el color de la cara. «Grace», susurró. «La ex esposa obsesiva de Mark, Grace». «No», dijo. «Sí», dije con una voz helada, «sigo siendo la esposa de Mark, ahora mismo». Durante los últimos 4 años. Chloe se echó hacia atrás y se tapó la boca con la mano. «No», dijo moviendo la cabeza, «eso es imposible. Mark me dijo que os habíais divorciado, que estabas enferma, que lo acosabas. Entonces, has venido hasta aquí. ¿Cómo encontraste mi casa?». El veneno de Mark había calado muy hondo. Me había convertido en una acosadora y Chloe lo creía con todo el corazón. Saqué el teléfono, abrí la galería y busqué la foto que nos hicimos en la boda del primo de Mark la semana pasada. Le enseñé la fecha en la parte de abajo. «Mira», dije acercándole el móvil a la cara, «mira la fecha, Chloe. Esta foto es de la semana pasada. Mira el traje que lleva Mark, el reloj en su muñeca. La mujer a su lado soy yo. No estamos divorciados. Nunca nos separamos. Cada noche Mark sale de esa vida y vuelve a casa conmigo, a nuestro hogar en Lincoln Park». Chloe miró la foto, entrecerró los ojos, examinó la ropa de Mark, mi vestido, la forma en que nos abrazábamos. Luego su mirada cayó sobre el certificado rojo en la mesa. Con la mano temblorosa lo tomó, lo abrió, vio nuestros nombres, la fecha y, lo más importante, vio que no había ningún registro de divorcio. Pasó páginas y páginas. Estaban en blanco. El silencio en la habitación se rompió con el sonido de las gotas golpeando la ventana cuando empezó a llover afuera. Chloe no gritó, no me atacó. Se quedó paralizada. Se le había ido toda la sangre de la cara, los labios empezaron a ponerse morados. El certificado se le cayó sobre el regazo. «Él me lo prometió», dijo, la voz apenas era un susurro. Sus ojos estaban fijos en un punto en la distancia, en aquella foto feliz de la luna de miel en la pared. Dijo que esa mujer era una pesadilla del pasado. Lo juró por nuestro bebé. Las lágrimas empezaron a correrle por la cara, pero en silencio. Sin sollozos. Solo ese instante de realización pura y devastadora. Yo estaba viendo cómo la vida de una persona se sacudía hasta los cimientos, como todo lo que creía se convertía en polvo en un segundo. «Lo siento», dije. Mi voz salió. Suave. «Tenías derecho a saber quién es el padre de tu hijo. ¿Qué clase de hombre es?». Chloe no respondió. De pronto su rostro se deformó, se agarró el vientre y se le cortó el aliento. «Chloe», dije preocupada intentando levantarme. Un gemido sordo y agudo se le escapó y se dobló sobre sí misma. Se apretó la barriga con fuerza, los dedos agarrando la tela como si quisiera romperla. «Está
Está pasando algo. Le brotaron gotas de sudor en la frente. Estaba blanca como una sábana. Estoy teniendo contracciones, dijo entre dientes. Es fuerte, como un cuchillo. Corrí a su lado y le sujeté el brazo. Vale, tranquila, respira hondo. Pero no podía calmarse. Su cuerpo no pudo soportar el golpe que había recibido su alma. El estrés, el dolor y el shock habían disparado su cuerpo. ¡Agua!, gimió con los ojos abiertos de terror. Se me ha roto la bolsa. Miré hacia abajo y vi la humedad filtrándose desde un lado del sillón, junto al cardigan gris, hacia la alfombra. Se le había roto la bolsa. Solo llevaba 7 meses. Semana 29. Era demasiado pronto. No, ahora no, balbuceó Chloe, la voz subiéndole con pánico. Es demasiado pequeño, no sobrevivirá. Grace, ayúdame. La mujer que hacía un momento había llamado exesposa obsesiva, la mujer a la que temía, ahora me suplicaba ayuda. En ese segundo, las dos olvidamos nuestros papeles. En ese momento yo no era la esposa engañada ni la rival del amante, era solo una persona que tenía que ayudar a una madre en peligro. No tengas miedo, dije intentando mantener la voz firme aunque por dentro temblaba, voy a llamar a una ambulancia, vamos al hospital ahora mismo, no le va a pasar nada al bebé. Chloe se desplomó en el sofá, su respiración se volvió rápida y superficial, los ojos se le iban hacia atrás. Le apreté la mano. Helada. No me dejes, dijo débil, clavándome las uñas en la palma, no llames a Mark, ni se te ocurra llamarlo, solo tú, quédate tú. Al oír el nombre de Mark, la rabia dentro de mí volvió a arder, pero la aplasté enseguida. No era el momento. Estoy aquí, dije, no me voy a ir a ninguna parte. Cuando se oyó la sirena de la ambulancia al final de la calle, Chloe estaba a punto de perder el conocimiento. El mundo de mentiras que Mark había construido se estaba derrumbando en ese salón entre dolores de parto, el sonido de la lluvia y las sirenas, y si íbamos a salir de debajo de esos escombros, y sobre todo el destino de ese bebé inocente, Leo, se decidiría en las próximas horas. Dentro de la cabina estrecha y llena de baches de la ambulancia, el aullido de la sirena me retumbaba en el cerebro. Chloe iba en la camilla, clavándome las uñas en la palma con cada contracción. Tenía la cara empapada de sudor, los ojos abiertos de miedo. En ese instante, el vínculo complejo y sucio entre nosotras se borró. Ella no era la otra mujer y yo no era la esposa engañada. Éramos solo una persona con dolor y otra sujetándole la mano. Aguanta, Chloe, dije intentando que mi voz se oyera por encima del aullido de la sirena, ya casi estamos, ya casi llegamos al hospital. Chloe negó con la cabeza, los labios le temblaban. Es demasiado pronto, gimió, si le pasa algo, no puedo vivir, Grace. Si le pasa algo a mi hijo, su hijo, el hijo de Mark, el hijo que yo nunca pude tener, el hijo con el que soñé y por el que lloré. Qué cruel era la realidad que la vida me ponía delante. Yo estaba ayudando a nacer al hijo de mi marido. Pero al ver el terror puro en los ojos de Chloe, los celos dentro de mí cedieron ante una sensación extraña y pesada de responsabilidad. No podía permitir que esa mujer y la vida inocente en su vientre pagaran el precio de los pecados de Mark. La ambulancia se detuvo en la entrada de urgencias del hospital. Se abrieron las puertas, el aire frío y el olor a hospital llenaron la cabina. Los paramédicos bajaron la camilla con rapidez. Yo iba sin aliento intentando seguirles. Al entrar por las puertas automáticas, una enfermera nos detuvo con un formulario en la mano. ¿Es familia?, preguntó rápido. Dudé. ¿Quién era yo? ¿La esposa de su esposo, la otra esposa del hombre que la engañó, o la persona que le dio la noticia que le destruyó la vida? Chloe estiró la mano hacia mí desde la camilla, tenía en los ojos una súplica, estaba aterrada de quedarse sola, de ponerse de parto sola en ese lugar frío. Soy su hermana, dije. La mentira se había convertido en lo más fácil que salía de mis labios últimamente. Soy su hermana, me quedo con ella. La enfermera asintió. La llevamos al quirófano ya. Alto riesgo de parto prematuro. El bebé está en sufrimiento. Espere aquí. Empujaron a Chloe por las dobles puertas al final del pasillo. Cuando se cerraron delante de mí, me quedé allí de pie. Baldosas blancas,
luces brillantes, gente corriendo. Todo era un borrón. Me dejé caer en una de las sillas de la sala de espera y miré mis manos. Las marcas de las uñas de Chloe habían dejado medias lunas rojas en mi palma. Mi ropa tenía su sudor, quizás sus lágrimas. Los minutos pasaban como horas. Empecé a caminar por el pasillo de un lado a otro. Pensé en Mark. Probablemente estaba sentado en su oficina ahora mismo, bebiendo café, planeando a qué casa iría esa noche. Tal vez había llamado. Chloe no le contestaba y él pensaba, estará durmiendo. El orden falso que había creado se estaba desmoronando aquí, en este corredor estéril. Aproximadamente una hora después, la puerta se abrió y salió un médico con pijama verde. Al bajarse la mascarilla tenía la cara cansada. Familia de Chloe Miller, dijo. Me levanté de golpe. Soy yo. ¿Cómo está? La madre está bien, dijo el médico. Fue un parto difícil, pero controlamos la hemorragia. Ahora está descansando. ¿Y el bebé? Pregunté con el corazón en la garganta. El médico respiró hondo. El bebé nació con 29 semanas. Sus pulmones aún no están completamente desarrollados. Tiene dificultad respiratoria. Lo llevamos a la UCI neonatal de inmediato. Lo pusimos en una incubadora. Su estado es crítico, pero no es desesperado. Es un luchador. Un luchador, no un cobarde como su padre. Un luchador. ¿Puedo verlo? Solo desde detrás del cristal, dijo el médico. La UCI neonatal está al final del pasillo. Caminé hacia donde me indicó. Al llegar a la mampara de cristal, vi la escena dentro. Filas de incubadoras, monitores parpadeando, tubos finos, y allí, en la incubadora de la esquina del fondo, yacía un bebé del tamaño de mi palma. El hijo de Mark, Leo. Era tan pequeño que su piel parecía transparente. Se le veían las venas. Los cables pegados al pecho, los tubos en la nariz, envolvían su cuerpecito. Temblaba como un polluelo. Pegué la mano al cristal. Estaba frío, pero me ardían las yemas de los dedos. Esperaba ver a Mark cuando lo mirara, esperaba ver el rostro del hombre al que odiaba por su traición. Pero solo vi una vida inocente aferrándose a vivir. No era su culpa. No era culpa de ese bebé que su padre fuera un mentiroso, que su madre hubiera sido engañada, que mi corazón estuviera roto. Una lágrima me rodó por la mejilla y golpeó el cristal. Esta no era una lágrima por mí. Era por la vulnerabilidad detrás de ese vidrio. Bienvenido, susurré hacia el cristal, bienvenido, pequeño desconocido. En ese momento oí el sonido de una silla de ruedas detrás de mí. Me giré. Una enfermera traía a Chloe. Estaba agotada, la cara blanca como el papel, pero tenía los ojos abiertos. Cuando me vio, hizo que la enfermera detuviera la silla. Sus ojos se fueron de inmediato al cristal, a esa pequeña incubadora. En cuanto vio a su bebé, los hombros le empezaron a temblar. Se tapó la boca con la mano y se le escapó un sollozo ahogado. Es tan pequeño, susurró, Grace, es tan pequeño. Me acerqué, me arrodillé junto a la silla y le tomé la mano. Está vivo, Chloe, dije mirándola a los ojos. El doctor dijo que es un luchador, está aguantando. Chloe apartó la mirada del bebé y me miró a mí. En sus ojos había una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Yo soy no pudo terminar la frase. Basta, dije firme pero suave, no podemos cambiar lo que pasó. Tú fuiste una víctima, yo también. Pero el que está ahí dentro. Giré la cabeza hacia el bebé, nos necesita. Eso es lo único que importa ahora. Chloe asintió y me apretó la mano con más fuerza. Mark, dijo con la voz temblorosa. Si Mark viene, vendrá, dije, y el tono helado de mi voz hizo que Chloe se estremeciera, pero cuando llegue, no se va a encontrar a dos mujeres débiles. Para que ese bebé viva, esas mentiras tienen que morir. Y vamos a saldar esta cuenta. Me levanté y le di una última mirada al bebé tras el cristal. Los pedazos rotos de Grace dentro de mí se unieron y se pusieron en pie. Tenía que ser fuerte ahora, no solo por mi dolor, sino por el aliento detrás de ese cristal. Cuando Mark pisara este hospital,
Se enfrentaría al mayor shock de su vida, porque habíamos salido de los escombros que él creó, aferradas la una a la otra. El zumbido de las luces fluorescentes blancas del pasillo me vibraba en los nervios deshilachados como un arco de violín. Chloe estaba en la silla de ruedas envuelta en una manta de hospital que le puse sobre los hombros. Tenía los ojos hinchados, la mirada fija en un solo punto, el cristal esmerilado de la unidad de recién nacidos. Yo estaba en la sombra, detrás de un pilar, con la espalda pegada a la pared fría y los brazos cruzados sobre el pecho. Esperaba con la paciencia de una cazadora a que mi presa entrara en la trampa. El teléfono en el regazo de Chloe vibró. Estaba en silencio, pero aún así ese zumbido retumbó en el pasillo. La luz de la pantalla iluminó la cara pálida de Chloe. «Está llamando», susurró. «Contesta», dije con calma, «dile que estás en el hospital, dile la planta y cuelga. No le digas que estoy aquí». Con un dedo tembloroso, Chloe tocó la pantalla y se llevó el móvil al oído. «Hola, Mark». Su voz estaba áspera, no tenía que actuar, el dolor le salía crudo en los labios. «Estamos en el hospital». Se me rompió la bolsa. «Sí, ya nació. Es tan pequeño. Por favor, ven». Colgó y me miró. En sus ojos se mezclaban miedo y rabia. «Viene», dijo. Sonaba tan alterado. «Su pánico no es por nosotras, Chloe», dije acercándome y poniéndole una mano en el hombro. «Su pánico es porque el orden que creó se le está rompiendo. Pero tranquila, estamos a punto de demoler ese orden». Los minutos se arrastraron. Nos sobresaltábamos con cada timbre del ascensor al final del pasillo. Pasaban enfermeras, personal de limpieza, y entonces oí esos pasos conocidos, rápidos, apurados, el sonido firme y rítmico de unos zapatos de cuero sobre el mármol. Mark apareció doblando la esquina. Llevaba el traje azul marino que se puso al salir de casa esa mañana, pero la corbata estaba floja, el cuello de la camisa abierto, la frente cubierta de sudor. Venía corriendo, sin aliento. Sus ojos solo se clavaron en Chloe en la silla de ruedas. Aún no me había visto porque yo estaba en la sombra del pilar, detrás de ella. «Chloe», gritó, su voz retumbó por el pasillo. «Cariño, ¿estás bien? ¿Y nuestro hijo? ¿Cómo está nuestro hijo?» Se arrodilló junto a ella, le tomó las manos y empezó a besárselas. Maldición, no oí el teléfono. Estaba en una reunión. Me asusté tanto, Chloe, pensé que te había pasado algo. Chloe no apartó las manos, pero tampoco respondió. Solo lo miraba con unos ojos helados. Mark atribuyó ese silencio al shock. «Tranquila, preciosa, ya pasó», dijo, colocándole la mano en la mejilla, «ya estoy aquí. Papá está aquí. Todo va a estar bien». Fue entonces cuando yo salí de la sombra. «Va a estar bien», dije. Mi voz resonó en el pasillo. La mano de Mark se quedó congelada en la mejilla de Chloe. Sus hombros se tensaron. Muy despacio, lentísimo, giró la cabeza y me vio. Es difícil describir la expresión de su rostro. Horror, negación, pánico. Todo explotó a la vez en sus ojos. Se le puso la cara de un gris enfermizo. Como si no hubiera visto a su esposa, sino a una verdad inesperada. «Grace», tartamudeó. Al ponerse de pie perdió el equilibrio, se tambaleó. «¿Qué haces aquí?» Su mirada saltaba de mí a Chloe y de Chloe a mí. Casi podía oír los engranajes triturándose en su cabeza. Dos planetas, dos mentiras separadas, acababan de chocar en ese pasillo del hospital. «Déjame presentarte», dije señalando a Chloe. «Esta es Chloe, tu prometida, la que murió hace 5 años. Y esto», dije señalándome a mí, «es Grace, tu exesposa obsesiva y mentalmente inestable». Mark dio un paso atrás. Las manos le empezaron a temblar. «Lo habéis entendido mal», dijo con la voz ahogada. A ese hombre no le corría sangre por las venas, le corrían mentiras. «Puedo explicarlo». «Grace, mira, no es lo que crees». «¿Qué vas a explicar?», gritó de pronto Chloe, y su voz sonó tan fuerte que hasta a mí me sorprendió. «¿Que tu hijo está luchando por su vida en una incubadora, o que has jugado con 2 mujeres a la vez?» Mark miró alrededor como una rata acorralada.
Vio la puerta de salida al otro extremo del pasillo. La expresión paternal de su cara desapareció. La sustituyó un impulso cobarde de escapar. Necesito aire, dijo, y de repente se giró. Estaba huyendo. En lugar de enfrentar la verdad o rendir cuentas, eligió dar la espalda e irse, como siempre. Pero esta vez no iba a ser tan fácil. Seguridad. Grité con todas mis fuerzas. Detengan a ese hombre. Mark empezó a correr. Sus zapatos de cuero resbalaron sobre las baldosas. Los dos guardias corpulentos del final del pasillo oyeron mi voz y se movieron. Mark intentó cambiar de dirección presa del pánico, pero fue inútil. Uno le bloqueó el paso y el otro le agarró el brazo. «Suéltenme», gritó Mark forcejeando. «No he hecho nada. Mi esposa acaba de dar a luz. Estoy estresado, suéltenme». Yo me acerqué rápido. Chloe venía detrás empujando su silla de ruedas. «No lo dejen ir», le dije al guardia. «Este hombre es mi marido y también el marido de esta señora». El guardia miró a Mark y luego a nosotras, atónito, y le apretó el brazo con más fuerza. Mark me miró. En sus ojos ya no estaba la máscara de amor ni de cariño. Había odio puro. «¿Qué crees que estás haciendo, Grace? Siseo, lo has arruinado todo, mi trabajo, mi vida, todo». «Te arruinaste tú solo, Mark», dije acercándome a su cara. «Nosotras solo estamos limpiando los escombros». En ese momento el teléfono del bolsillo de Mark empezó a sonar sin parar, insistente. Mark intentó llevarse la mano al bolsillo, pero el guardia no lo dejó. «Contesta ese teléfono», dije. Mark se resistió y el guardia le sacó el móvil del bolsillo. En la pantalla aparecía un número desconocido, pero Mark se puso aún más pálido al verlo. «No contestes», suplicó. «Por favor, no contestes». «¿Por qué?», pregunté. «¿Son tus acreedores o otra mujer a la que has engañado?». El guardia me dio el teléfono. Pulsé el botón verde y lo puse en altavoz. «Marky», dijo una voz masculina, áspera y grave, «se acabó el tiempo. Traes ese dinero hoy, ¿me oyes? Lo traes o te tiramos las dos casas encima. ¿Entendido? Nos da igual que haya un bebé». Colgué. Mark bajó la cabeza. Así que no era solo un fraude emocional. Había deudas de juego y quién sabe qué más. La imagen del agente inmobiliario exitoso que nos vendía también era una mentira. Esos grandes cierres de los que presumía seguramente eran las pocas apuestas que ganaba. Cuando decía que el negocio iba lento, eran las veces que perdía. Chloe se colocó a mi lado. Se había secado las lágrimas. Miró a Mark y en su mirada ya no había amor, solo asco. «No vas a ver a mi hijo», dijo con una voz helada, «ni siquiera te voy a dejar mirar su incubadora. No mereces ser padre. Ni siquiera mereces ser humano». Mark levantó la cabeza. «Chloe, no. Tenía deudas. Tenía que proveer para ti». «Mentiras», grité. «Sigues mintiendo. No lo hiciste para proveer, lo hiciste para alimentar tu ego enfermo. Llevar dos vidas te daba poder, ¿verdad? Te hacía sentir importante». Me giré hacia los guardias. «Llamen a la policía», dije. «Vamos a denunciar a este hombre. Fraude, falsificación, lo que sea que se pueda». Mark dejó de forcejear. Se le hundieron los hombros. Sabía que se había acabado. La red de mentiras que había tejido durante años por fin se le enredaba en los propios pies. La gente empezó a reunirse en el pasillo. Susurros, miradas de desaprobación. Mark veía cómo pisoteaban su reputación tan preciada, pero a mí me daba igual. Cogí la silla de ruedas de Chloe y la giré hacia donde estaba su bebé, hacia ese espacio limpio. «Vamos, Chloe», dije, «aquí ya no hay nada que ver. Tenemos a un Leo del que ocuparnos». Le dimos la espalda, dejando atrás los ruegos de Mark, los sonidos de las radios de los guardias, y caminamos hacia la luz silenciosa y casi sagrada de la unidad de cuidados intensivos. La sensación de vacío al ver cómo la policía se llevaba a Mark del hospital dio paso a una realidad helada a la mañana siguiente. Me desperté antes de que saliera el sol. La almohada a mi lado estaba vacía, pero el silencio de la casa estaba lleno del ruido de los escombros que Mark había dejado atrás.
Ya no era momento de llorar. Como contable, yo sabía manejar crisis. Tenía que apartar las emociones y centrarme en el mundo frío e implacable de los números. Mi primera parada fue el banco. El director de la sucursal, el mismo hombre sonriente que durante años nos servía café preguntando ¿cómo estás? Grace, ¿cómo está Mark? Apartó la mirada cuando me vio. Me senté frente a su escritorio, junté las manos sobre la mesa. Quiero ver nuestras cuentas, dije, todas. Las cuentas conjuntas, las cuentas personales de Mark, tarjetas de crédito, todo. El director respiró hondo, se aflojó la corbata y tecleó algo en el teclado. El zumbido de la impresora en aquella sala silenciosa sonaba como una sierra. Cuando el director colocó los papeles delante de mí, la visión me revolvió el estómago. Las cuentas estaban vacías. Los ahorros que yo había reservado para nuestro futuro, la cuenta de inversión, incluso mi plan de jubilación, todo había desaparecido. Pero el verdadero desastre estaba en los extractos de las tarjetas de crédito. Página tras página de cargos, apuestas en línea, transferencias internacionales, adelantos de efectivo. Mark no solo estaba llevando 2 mujeres. Mark se estaba ahogando en una adicción al juego gigantesca. Esas grandes ventas inmobiliarias de las que presumía eran en realidad sus raras victorias. Las veces que decía que el negocio iba lento eran las veces que perdía. Grace, dijo el director con la voz temblorosa, ¿hay algo más? ¿Nuestra casa? Pregunté con el corazón golpeándome las costillas. ¿Qué pasa con nuestra casa? Está hipotecada. Mark sacó un préstamo hace 6 meses usando un poder notarial. No se han hecho los pagos desde hace 3 meses. El banco está a punto de iniciar la ejecución hipotecaria. La cabeza me dio vueltas. Había falsificado mi firma. Había vendido mi casa, mi seguridad, mi vida, sin que yo lo supiera. Esa casa era mi refugio. Y ahora también se me escurría entre los dedos. Salí del banco y fui directa al juzgado, al despacho de mi abogado, el señor Davis. Cuando el señor Davis revisó el expediente, no pudo ocultar su sorpresa. Grace, dijo cerrando la carpeta, el hombre con el que estás tratando no es solo un marido infiel. Es un estafador profesional. Falsificación, fraude bancario, malversación, y el matrimonio fraudulento con la señorita Miller es un delito aparte. Mi mano no tembló cuando firmé la solicitud de divorcio. Esa firma fue el certificado de defunción de una mentira de 4 años. Pediremos una orden inmediata, dijo el abogado. Congelarán sus bienes. Pero por lo que veo, no quedan bienes que congelar, solo deudas. A última hora de la tarde, cuando volví a casa, 2 hombres desconocidos me esperaban frente a la puerta. No llevaban traje. Eran hombres con chaquetas de cuero y miradas duras. Al verme me bloquearon el paso. ¿Dónde está la esposa de Mark?, preguntó uno con tono amenazante. Era la misma voz que había oído por teléfono en el hospital. No lo sé, dije sin apartar la mirada, y yo no soy su esposa. Ya no tengo ninguna relación con ese hombre. Lo que os deba, iré a pedírselo a él. El hombre se rió. Una risa inquietante. Ah, se lo pediremos, claro. Pero el pájaro ha volado. Sus teléfonos están apagados. Su oficina está vacía. Dile que no puede escapar corriendo. Ese dinero se lo vamos a sacar de una forma u otra. Cuando se fueron, metí la llave con las manos temblorosas y entré en la casa. Mark había huido. Después de que la policía le tomara declaración en el hospital, lo habían dejado en libertad a la espera del juicio. Pero Mark no era un hombre lo bastante valiente como para esperar un juicio. Con los tiburones del dinero respirándole en la nuca, había desaparecido sin mirar atrás. Entré. El hogar que antes era tranquilo ahora se sentía como una escena del crimen. Fui al despacho de Mark. Los cajones, los armarios, todo estaba revuelto. Busqué su pasaporte. No estaba. Se había llevado algo de ropa, había metido sus relojes valiosos, si no los había vendido, en una bolsa, y se había ido. Me senté en el suelo y miré alrededor. Mark nos había dejado a Chloe y a mí bajo una montaña de deuda. Mientras Chloe luchaba por sobrevivir con un bebé prematuro en el hospital,
Yo estaba aquí esperando a los agentes de ejecución hipotecaria. Sonó mi teléfono. Era Chloe. Grace, dijo, su voz estaba débil, ronca de tanto llorar. La policía vino. Están preguntando por Mark. Hay una orden de arresto, pero no lo encuentran. Lo sé, dije. Se escapó. Chloe. Nos vendió. Nos tiró encima sus deudas y se fue. Hubo un silencio profundo al otro lado. Luego oí la respiración temblorosa de Chloe. Leo, dijo, los gastos de mi hijo, la incubadora, Mark no pagó. El departamento de facturación del hospital acaba de venir. El seguro privado de Mark fue cancelado por falta de pago. Nos van a echar. Grace. Ese era el verdadero Mark. Había caído tan bajo que dejaba a su propio hijo, a ese pequeño luchador, frente a las facturas del hospital. Mientras su hijo peleaba por vivir, él probablemente iba en un autobús rumbo a la frontera. No te preocupes, dije, y la determinación en mi voz me sorprendió hasta a mí. Yo voy a pagar ese dinero. ¿Cómo?, preguntó Chloe. Él también te dejó sin nada. Buscaré la manera, dije. Venderé mi coche si hace falta. Venderé los muebles de esta casa si hace falta. Pero ese bebé va a salir de esa incubadora sano. La porquería de Mark no va a tocar a ese niño. Colgué. Me puse en pie. Fui al salón. Miré nuestra foto de boda en la pared. Miré al hombre de esa foto, esa sonrisa mentirosa, por última vez. Descolgué el marco, lo dejé en el suelo y lo pisé con el pie. El sonido del cristal rompiéndose rasgó el silencio de la casa. La cara de la foto quedó hecha añicos. Mark podía haberse ido, podía haber desaparecido, pero yo estaba aquí. Y no iba a moverme hasta limpiar este desastre, hasta salvar a ese bebé. El divorcio era solo un papel. Ahora el verdadero caso era el caso de la supervivencia, y yo no pensaba perder. Mi mano no tembló cuando el notario empujó el contrato de compraventa del coche delante de mí. Ese coche rojo, el que Mark compró diciendo te queda genial, pero cuyas cuotas en realidad estaba pagando yo, lo vendía a un concesionario por mucho menos de lo que valía. Llevaba un fajo de billetes en el bolso. Ese dinero no era mi libertad. Era el aliento de un bebé diminuto. Cuando ingresé el dinero en caja del hospital, Chloe estaba a mi lado en una silla de ruedas. En sus brazos, por fin fuera de la incubadora y envuelto en mantas, estaba Leo. La mujer del mostrador me miró a mí, luego a Chloe, luego al recibo en mi mano, intentando entender quiénes éramos, qué vínculo nos unía. No podía comprenderlo. A veces ni nosotras podíamos. Cuando salimos del hospital, el aire estaba helado pero soleado. Chloe apretó al bebé contra su pecho, protegiéndolo del viento. Subimos a un taxi. El destino era ese edificio amarillo en Pilsen. Mi hogar, ese apartamento perfecto en Lincoln Park, ahora era un campo de batalla para agentes de ejecución y abogados. Ya no podía volver allí. Y no quería. Cuando entramos en el apartamento de Chloe, el aire estaba cargado. El olor de Mark aún se quedaba pegado a las paredes. Acostamos a Leo en su cuna. En ese cuarto pequeño, entre esas paredes azules, las dos nos quedamos de pie junto a la cuna. Grace, dijo Chloe con la voz temblorosa, ¿por qué haces esto? Vendiste tu coche, no tienes casa. ¿Por qué?, preguntó, tocando las barras de la cuna. Porque no es culpa de este niño, Chloe, y tampoco es culpa tuya. Estábamos atrapadas bajo los mismos escombros. Si no nos agarramos la una a la otra, vamos a morir debajo. Esa noche, y las noches que siguieron, fueron los días más extraños, más difíciles, pero más reales de mi vida. A Chloe le costaba levantarse de la cama por los puntos del parto y por el trauma. Leo, al ser prematuro, necesitaba atención especial. Había que darle de comer cada 2 horas, sacarle los gases, controlar su temperatura, revisarlo constantemente. Yo era como una madre de un bebé al que nunca había dado a luz. Me despertaba a las 3 de la mañana con el llanto débil de Leo. Me levantaba del sofá del salón y caminaba de puntillas hacia el cuarto para no despertar a Chloe. Cuando lo sostenía, el calor de su cuerpo diminuto se me extendía por el pecho.
Mientras preparaba el biberón, los únicos sonidos en la casa en silencio eran el hervor del agua y la respiración impaciente de Leo. Lo miraba a los ojos mientras comía. Eran los ojos de Mark, pero eran inocentes. No había mentiras ni traición, solo ganas de vivir. Odiaba a Mark, pero no podía odiar a ese bebé. Al contrario, cada vez que lo tocaba, esa maternidad rota dentro de mí se iba reparando. Una semana después, Chloe se había recuperado un poco. Una tarde, mientras yo removía una sopa en la cocina, se me acercó con una bolsa de basura negra grande en la mano. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Limpiando», dijo, con una determinación nueva en los ojos. Juntas entramos en el dormitorio. Abrimos el armario. Metimos toda la ropa de Mark en esa casa, la camisa de lino azul, las zapatillas azul marino, sus libros, su cepillo de dientes, todo en esa bolsa negra. Con cada objeto que tirábamos, era como si nos quitaran un peso de encima. Cuando vaciamos la habitación, Chloe se sentó en el suelo. Yo me senté a su lado. La bolsa negra quedó entre las dos. «Se fue», dijo Chloe. «El hombre que nos engañó, que nos enfrentó, se fue». «Se fue», dije. «Y nosotras seguimos aquí». Chloe apoyó la cabeza en mi hombro. Por primera vez, la tensión entre nosotras desapareció por completo. Ya no éramos rivales. Éramos como hermanas. Dos mujeres unidas por las circunstancias. «No podría haberlo hecho sin ti, Grace», susurró. «Leo y yo habríamos estado perdidos». «Yo habría sido la que se perdiera», dije, sorprendiéndome a mí misma al confesarlo. Si me hubiera quedado en esa casa vacía con toda esa rabia, me habría vuelto loca. Leo también me hizo bien. Al día siguiente sacamos las cosas de Mark a la acera. Vimos desde la ventana cómo el camión de la basura se las llevaba. Luego fuimos al mercado. Limpiamos la casa de arriba abajo. Abrimos las cortinas. Dejamos entrar el sol. Ese piso ya no era la casa de la amante de Mark. Era la fortaleza de dos mujeres y un bebé. Por las noches, cuando Leo se dormía, empezamos a tomar té y a hablar, no solo de Mark, sino de nuestros sueños, nuestras infancias, nuestros miedos. Supe que Chloe cocinaba increíble, que en realidad había estudiado para ser maestra, pero Mark la había desanimado diciendo no necesitas trabajar. Y yo, por mi parte, le enseñé sobre números, presupuestos, las matemáticas de la supervivencia. Una mañana, mientras le cambiaba el pañal a Leo, Chloe me observaba. «Sabes», dijo sonriendo, «no tiene por qué llamarte tía. Creo que también puede llamarte mamá Grace». Me quedé quieta, se me llenaron los ojos de lágrimas. Besé el pie diminuto de Leo. «Tía está bien», dije sonriendo, «pero la tía más fuerte». Afuera el mundo seguía siendo duro. Deudas, juicios, un futuro incierto. Pero dentro de ese pequeño apartamento, en esta vida nueva que habíamos construido sosteniéndonos la una a la otra, ya no había miedo. Leo crecía, y con él crecíamos nosotras también, sanando. El viento helado de Chicago por fin se había calmado. La hierba del parque se había vuelto de un verde fresco y las ramas de los árboles estaban brotando. Mientras empujaba el carrito de Leo, el sol en mi cara parecía calentarme el alma, que llevaba meses congelada. Chloe caminaba a mi lado. Ya no tenía esa expresión pálida y asustada. En su lugar había una mujer con color en las mejillas, que caminaba más erguida. Sirvió té del termo en 2 vasos de papel. «¿Nos sentamos un rato?», preguntó señalando un banco a la sombra. «Leo está dormido, no quiero moverlo demasiado». Nos sentamos una junto a la otra. Leo dormía profundamente en su carrito, con un chupete en la boca. El bebé del tamaño de una mano que había estado en una incubadora ya no existía. Ahora era un niño sano, con mofletes, que sonreía a todo el mundo. Al mirarlo, ese viejo dolor familiar ya no volvía a visitarme. Ya no preguntaba por qué no yo. Ahora decía, me alegro de que exista. Fue nuestra victoria compartida. Mientras bebía el té, empecé a observar a la gente del parque. Niños corriendo, mayores charlando, vendedores de perritos calientes. La vida fluía con toda su vitalidad.
Yo había salido del túnel oscuro que Mark había creado y había encontrado la luz otra vez. En ese momento, una pelota roja de plástico rodó rápido y golpeó la rueda del carrito. El carrito se movió un poco, pero Leo no se despertó. Uy, oí la voz de una niña. Una niña de 5 o 6 años, con el pelo rizado, venía corriendo hacia nosotras. Detrás, un niño algo mayor, con gafas, la seguía. La niña se detuvo frente a nosotras sin aliento. Lo siento mucho, señora, dijo juntando las manos delante del pecho, fue un accidente. ¿Desperté al bebé? Sonreí, me agaché, recogí la pelota y se la devolví. No se despertó, no te preocupes. Duerme profundo. Daisy, Noah, oí una voz masculina preocupada. Levanté la mirada. Un hombre alto, de hombros anchos, de unos 30 y tantos años, caminaba rápido hacia nosotras. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros. Tenía la expresión avergonzada de un padre acostumbrado a las travesuras de sus hijos. Llegó un poco sin aliento. Lo siento mucho, señoras, dijo llevándose una mano al pecho. Aparté la vista un segundo y perdieron la pelota. Las hemos molestado. Para nada, dije, son niños, tienen que correr. Su mirada se fue al carrito y luego volvió a mí. Sus ojos se veían cansados, pero en su mirada había una sinceridad profunda y cálida, nada que ver con la mirada evasiva y calculadora de Mark. Me llamo Ethan, dijo asintiendo en vez de tender la mano, y estos diablillos son Daisy y Noah. Yo soy Grace, dije. Esta es mi amiga Chloe y su hijo Leo. Ethan también le hizo un gesto educado a Chloe y luego le acarició el pelo a Daisy. Vale, ya tienes tu pelota. Juega con más cuidado. No molestemos a la gente, ¿sí? Sí, papá, dijeron, y salieron corriendo hacia el césped. Ethan hizo amago de irse, pero como si algo lo retuviera, dudó. «Qué día tan bonito», dijo, como intentando iniciar una charla casual. «Me encanta esta época del año en Chicago. Cuando se van las nubes grises la ciudad se transforma». «Sí», dije entrecerrando los ojos por el sol, «se siente como si todo empezara de nuevo». Ethan sonrió y con esa sonrisa se le marcaron más las arrugas en las comisuras. «Empezar de nuevo. Me gusta cómo suena. Los niños y yo venimos cada fin de semana. Si no queman energía, en casa trepan por las paredes». Chloe intervino. «Debe de ser duro para su madre. Correr tras ellos el fin de semana en vez de descansar». La sonrisa de Ethan se apagó un poco, pero no desapareció. Una sombra le cruzó los ojos. Se metió las manos en los bolsillos. «Su madre no está con nosotros», dijo con calma, «hace 2 años. Así que intento ser mamá y papá a la vez. A veces no llego, pero lo intentamos». Algo dentro de mí se clavó. Hubo un momento de silencio. «Lo siento mucho, no lo sabía», dijo Chloe con disculpa. «No pasa nada», dijo Ethan con amabilidad, «la vida sigue. Tengo que ser fuerte por ellos». Me miró. En ese instante nuestras miradas se encontraron. En esa mirada había el entendimiento silencioso de alguien que conocía el dolor. Ver a otra persona que conocía el dolor, los escombros de la traición que yo había vivido, el vacío de la pérdida que él había vivido. Los dos estábamos heridos, pero los dos seguíamos en pie. Estábamos en el parque, bajo el sol. «Tiene que ser difícil», dije suavizando la voz, «pero tiene unos hijos preciosos. Se nota que es un muy buen padre». La cara de Ethan volvió a iluminarse. Esta vez su sonrisa fue más genuina. «Gracias, Grace. Se agradece oír eso». Sacó el móvil del bolsillo y miró la hora. «Hora de comer. Los míos se vuelven unos monstruos cuando tienen hambre. Si me disculpan». «Encantada de conocerte», dije. «Igualmente», dijo Ethan. Dio un paso atrás, luego se detuvo. «Quizás si nos vemos por aquí la semana que viene. Me disculpo de antemano por el ruido que hagan mis hijos». «Quizá», dije. Llamó a sus niños, les tomó la mano y se fueron caminando hacia la salida del parque. Los vi alejarse. Daisy tiraba del brazo de su padre. Noah le explicaba algo. Ethan los escuchaba con paciencia.
Chloe se giró hacia mí y me dio un codazo suave. No te quitaba los ojos de encima, susurró riéndose. No digas tonterías, Chloe, dije. Pero sentía las mejillas calientes. No digo tonterías. Parece un buen hombre, honesto. Y lo más importante, no lleva anillo. Me recosté y miré al cielo. Durante meses, incluso años, había mantenido la puerta de mi corazón cerrada con llave. Confiar, amar, creer en alguien. Para mí eran palabras peligrosas. Pero en ese momento, al recordar la mirada cansada pero amable de Ethan, escuché un pequeño clic en la cerradura de esa puerta. Tal vez la vida no era solo dolor. Tal vez empezar de nuevo estaba tan cerca como el cambio de estación. Respiré hondo. El aire que me llenó los pulmones estaba limpio. Grace se estaba curando. Y por primera vez, cuando miró hacia el futuro, no vio oscuridad, vio una posibilidad. Cuando el silencio de la noche se asentó sobre la casa, Chloe y yo estábamos sentadas frente a frente en la mesa de la cocina. Delante había 2 tazas de té humeante. Leo por fin dormía. El sonido de su respiración pequeña y constante desde la otra habitación era el nuevo ritmo de paz de esta casa. Miré por la ventana las calles de Chicago iluminadas por el resplandor naranja de las farolas. La mujer que se derrumbó en aquel pasillo del hospital meses atrás, a la que le dieron vuelta la vida, ya no existía. En su lugar estaba una Grace que no escondía sus cicatrices, sino que estaba orgullosa de ellas, que se mantenía en pie. La pantalla de mi móvil se iluminó. Un mensaje de Ethan. Los niños ya están deseando que llegue la semana que viene. Creo que yo también. Buenas noches, Grace. Una sonrisa cálida e involuntaria se me dibujó en la cara. En mi corazón, las bisagras de esa puerta oxidada y cerrada crujieron y se abrieron apenas un poco. ¿Tenía miedo? Sí. Pero el miedo ya no era un enemigo que me paralizaba. Era un compañero que me mantenía viva, que me hacía caminar con paso firme. Chloe vio el teléfono en mi mano y la expresión en mi cara y sonrió. Se inclinó por encima de la mesa y me tomó la mano. Te lo mereces, dijo con sinceridad. Tú, más que nadie, te mereces ser feliz y empezar de nuevo. Nos lo merecemos, dije apretándole la mano, las dos. Mientras bebía mi té, miré atrás. Aquel día en el despacho del médico, mirando la pantalla del ordenador, sentí que se me cortaba la respiración y que el mundo se me apagaba. Pensé que todo había terminado, que jamás volvería a ver la luz. Pero esa oscuridad no era un final. Era el invierno duro y necesario para que una nueva semilla brotara en la tierra de mi vida. Si esa traición no hubiera ocurrido, si yo no hubiera enfrentado esa verdad dolorosa, quizás seguiría intentando mantenerme en pie como un árbol con raíces podridas en una felicidad falsa. Pero ahora estaba bajo un cielo limpio después de la tormenta. Me levanté y fui al cuarto del bebé. Me quedé junto a la cuna. Leo tenía su manita bajo la mejilla y dormía profundamente. Como su nombre, era nuestra mayor esperanza. Mark nos dejó un desastre, pero con las piedras de ese desastre construimos una fortaleza inquebrantable. La vida a veces nos rompe desde lugares que no esperamos. Nos arruina los planes. Nos hace añicos verdades en las que creíamos. Sentimos que estamos en un túnel negro sin salida. Pero recuerda esto. El momento en que el túnel está más oscuro es el momento en que estás más cerca de la luz. Abrí un poco la ventana y respiré el aire fresco de la noche. Miré las estrellas brillando en el cielo. Si tú ahora mismo te has caído en algún punto de tu vida, si tienes el corazón roto y se te ha ido la esperanza, recuerda mi historia. El dolor es temporal. Las partes rotas sanan más fuertes. Y cada final, en realidad, es la primera frase de un nuevo comienzo limpio, aún sin escribir. Mi historia no termina aquí. De hecho, la historia de Grace apenas está empezando.